Pues es noche de martes y saben que tenemos todas las semanas nuestro debate de actualidad. Y si yo les pregunto a ustedes de qué se está hablando ahora mismo en todos los medios de comunicación, pues por supuesto que el tema de la eutanasia. Para abordar este tema esta noche nos acompaña Margarita Belén Martínez. Margarita, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña David Alonso. David, buenas noches. Buenas noches. Bueno, precisamente vamos a comenzar contigo, David, para que nos cuentes un poco, primera intervención, la eutanasia, y ahora de cara a las elecciones, ¿crees que ha sido todo lo que ha acontecido preparado para estas elecciones generales o ha sido circunstancial? Bueno, la eutanasia y lo que se ha vivido hace poco de esta persona que ha tenido el suicidio, porque realmente ha sido por medio de su marido la que ha provocado pues, su muerte, desde luego no viene provocado porque ahora mismo vengan las elecciones. Lo que sí que es que los partidos políticos pues, aprovechan cualquier circunstancia ahora mismo pues, para sacar temas de debate en el que obliguen al contrario a posicionarse, al contrario en pues, la derecha, las izquierdas, los que son conservadores y los que son más liberales. Y la verdad es que lo que habría que saber exactamente cuando se genera todo este tipo de debate es a cuánta gente, en potencia nos influye a todos, pero a cuánta gente realmente se encuentra con esa solicitud de solicitar para ellos una eutanasia. A lo mejor estamos hablando de 200 personas en toda España o a lo mejor incluso de menos. Yo no tengo los datos exactamente de cuántas personas podrían estar solicitando pues, esta muerte asistida, pero desde luego no creo que sea un debate tan importante y trascendente por la cantidad de personas que vaya que estén sufriendo ahora mismo o que estén en esta situación, tanto y cuanto que sea la posibilidad de que todo el mundo pudiera solicitarlo llegado un momento. Entiendo, por ejemplo, los dilemas morales o éticos que puede tener pues, con determinadas personas que tienen una religioso pues un poco que va en contra de este Después profundizamos, era una primera toma de contacto. Javier, ¿crees que si no llega a ser por lo que ha acontecido a horas casi de comenzar la campaña electoral, hubiese estado tan presente en todos los medios de comunicación este hecho? Bueno, partimos de algo. En estos meses el Partido Socialista intentó aprobar un decreto con respecto al tema de la eutanasia. Se paralizó por parte de dos partidos, en este caso fueron Ciudadanos y Partido Popular. Las cosas salen a debate cuando salen, muchas veces llevan ahí paradas muchísimo tiempo y alguien las saca. En este caso tampoco podemos decir que le haya sacado un partido político en concreto, ¿no? Ha sido un caso humano y directo el que ha lanzado esto al debate, no ha sido ningún partido el que haya querido introducir esto para ganar votos. Lo que pasa es que los partidos políticos ante un hecho de esta trascendencia sentimental, pues tienen que tener algún tipo de respuesta, ¿no? Y entonces lo que le pregunto a la sociedad es, ¿hay que legislarlo o no hay que legislarlo? ¿Esto es así? ¿Este hombre debería entrar en la cárcel? ¿Esa prueba de amor debe estar pagada con no sé cuánto le puede caer de cárcel, 2 o 3 años? Entonces, parece que hay miedo a hablar de esto, pero yo creo que es un momento tan bueno como otro cualquiera para poder hablar de este tema, como en su día se habló del aborto, como en su día se habló del matrimonio homosexual, como en su día se habló de otra serie de temas. Alguna vez hay que sacarlos y no nos tiene por qué dar miedo ni hablar, y sobre todo que tenemos que empezar a pensar en este país que podemos hablar de las cosas, incluso no estar de acuerdo, pero no pasa nada. Es mejor que las saquemos encima de la mesa, que las hablemos, que las dialoguemos y que entre todos busquemos soluciones, sobre todo intentar que sean consensuadas para que no creen rechazo y no sea una ley de 1 año ni de 2 y el que venga de atrás la quite, sino habrá que ponerlo encima de la mesa y buscar un consenso para que poner una primera piedra sobre lo que se quiere hacer con el tema de la eutanasia. Gracias, Javier. Primera intervención, Margarita, brevemente, para ya entrar de lo que es el debate, la eutanasia. Bueno, yo pienso que la eutanasia es una de las grandes cuestiones a resolver, no solamente en este siglo, sino en el pasado, y espero que en un futuro quede totalmente resuelto. El tema es muy delicado y, como cualquier tema delicado, requiere mucha información, porque una persona sin información es una persona sin opinión, y cualquier persona sin opinión es tremendamente vulnerable. Yo no voy a escribir a ninguno de los sistemas, de las formas de pensar que aquí se expongan. Ahora, sí quiero decir, y a lo mejor ello me califica y me incluyo dentro de un grupo, que yo a la eutanasia le tengo miedo en cuanto a que pienso que puede considerarse como el cadalso de los inocentes.
Por lo tanto, la eutanasia en sí habría que regularla, pero no solamente regularla, porque en eso estamos todos de acuerdo. Yo considero que con relación a la eutanasia hay una tremenda falsa moral, porque lo que es la sedación de un paciente en artículo mortis, consentido, consensuado o sin consentimiento, es una especie de eutanasia legalizada. ¿Qué pasa? Que nosotros nos lavamos las manos y decimos, no, la eutanasia solamente se va a aplicar en aquellas personas, como es el caso que ha nombrado ahora mismo David, de una persona que está consciente totalmente, pero que su vida está reducida, está mermada y está totalmente discriminada, porque no puede ni siquiera participar de unos derechos. Puesto que tanto se habla ahora de la igualdad de derechos, ¿en dónde está la igualdad de derechos que podemos tener nosotros, las personas que estamos en esta mesa, con una persona que está en una cama sin poder moverse? ¿A mí quién me impide, al margen de mis ideas religiosas o personales, quién me impide coger un tubo de pastillas, tomármelas y acabar con mi vida? ¿Estas personas tienen oportunidad de hacer esto? No, no la tienen. Por lo tanto, hay que escucharlas, hay que tenerlas en cuenta y hay que saber diferenciar en lo que es, como solamente se dice, una eutanasia, una muerte asistida o un suicidio asistido, porque las tres cosas hay que diferenciarlas porque son los tres importantes y muy graves. David, ya entramos en... Sí, por supuesto que hay que legislar y hay que legislar muy bien, porque no es lo mismo un suicidio, como acabamos de decir, como el tema de la eutanasia, por ejemplo, en el tema de los seguros, en el tema de las herencias, el poder firmarlo incluso con anterioridad a perder la posibilidad de poderlo escribir. Yo ahora mismo, si me detectaran una enfermedad así grave, una enfermedad grave, yo puedo rechazar que me den quimio, vamos a hablar del cáncer, por ejemplo, yo puedo rechazar que me den el tratamiento de quimio, que me den el tratamiento de cáncer. Realmente lo que estoy haciendo es alargar un proceso, ¿vale?, que va a terminar en muerte. Con la eutanasia lo que tú haces es darle una serenidad y una paz, a lo mejor en el momento donde sabes que es imposible ahora mismo con los adelantos médicos, pero las cosas no se solucionan de un día para otro, poder solucionarlo y tú puedes dar una calidad a esa muerte. En otros países de la Unión Europea existe una legislación sobre la eutanasia, no se ha disparado las cifras de personas que lo estén solicitando, nadie quiere morir. Yo no he conocido a nadie que quiera morir, salvo las personas que se quieren suicidar, y esto no es un suicidio. Creo que habría que diferenciar muy bien, y creo que sí que existe una doble moral, una triple moral, o dependiendo de la situación. Yo, desde luego, a nivel personal, creo que la eutanasia es un derecho, no es una obligación. O sea, quiero decir, no alguien que esté en una cama sin posibilidad y estemos todos esperando lamentablemente un fallecimiento, se le va a aplicar ningún tipo de inyección o dejarle, pero sí entiendo que el que quiera, y es una situación muy complicada, llegar y poderse despedir de familiares o lo que sea, porque sabes que dentro de 10 minutos vas a estar muerto. No creo que sea algo tan sencillo como algunos pretenden en los debates políticos de, bueno, pues sí o pues no. Pues es que las cosas no son ni sí ni no tan sencillamente. Javier. Mira, el gran debate social que parte del tema de la eutanasia es cuando pensamos que una persona no tiene ninguna calidad de vida para vivir, ¿vale? Anterior a este caso, hubo una película donde una persona se había quedado tetrapléjico y quería morir. Y estaba en plenas facultades, podía hablar, podía conversar y quería morir. Él solicitó la eutanasia. Claro, si mañana concedieran la eutanasia a este hombre, una persona en un momento dado de depresión que se quedara parapléjico, imagínate que eso es un trauma, y dijera, es que yo no quiero vivir así, pero habrá que diferenciar entre una depresión momentánea que luego puede ser superada. Yo voy a mojarme muy claro. Yo estoy a favor de una eutanasia de mínimos, y me voy a explicar. Hay una serie de enfermedades, como el ELA, como otra serie de enfermedades que te quedan en estado vegetativo. Si yo, o la persona que quiera, lo solicita en plenas facultades, sabiendo que esa enfermedad degenerativa le va a llevar a un estado vegetal, yo creo que eso se tendría que poder aplicar. Otro debate mucho más amplio que no tengo tan claro, es que cualquier persona pueda pedir en un momento dado que le quiten, pedir la eutanasia sin que
haya una serie de condicionantes. Y yo pongo muy claro, si es una enfermedad que te deja en un estado vegetativo donde tú pierdes sensibilidad, no puedes movilidad, ya no puedes hablar, sufres además. Hay enfermedades que están catalogadas, yo no soy médico, hay unas enfermedades catalogadas que te llevan a ese estado. Si tú antes de llegar a ese estado, tú firmas, tú personalmente, en tus plenas facultades, firmas que cuando llegues a ese estado quieres tener una muerte asistida, yo creo que se debería de poder. Es mi opinión. Entiendo que por otros condicionantes hay otras personas que piensan otras cosas. Pero con mucho cuidado, estoy diciendo que para legislar hay que catalogar en qué estado debería de estar. Y alguien tiene que dictaminar que ha llegado a ese estado. Porque aquí lo que estamos hablando es de que mañana una persona tiene un problema y tampoco la van a desenchufar o no desenchufar y que no esté en sus plenas facultades, sino en su familia o en familiares directos en la facultad de enchufar o desenchufar. Yo digo que ella lo solicite con anterioridad y ponga el Estado en ese momento del Estado, porque desgraciadamente hoy sabemos que hay ciertas enfermedades que no me gustaría que esto pudiera decir al contrario, que tuviera alguna esperanza, pero y por ahí no la tienen. Yo estoy a favor de eso. A partir de que estoy a favor de eso, mínimos, no abrir la mano, porque entraríamos en otras muchas cuestiones, que son cuestiones de que si una persona tiene una enfermedad y no lo solicita ella, y ella por sus condiciones religiosas no quiere tener una muerte asistida, yo creo que nadie debería provocarle esa muerte. Aunque estoy con mi compañera, que yo he vivido esa situación, yo he vivido en mi familia, cuando llega un médico y te dice no tiene solución, se le quitan los cuidados paliativos y en antes de 24 horas tu familiar ha fallecido. Decir que le quiten esos cuidados es al final una muerte asistida, no lo sé. En mi caso, en mi familia, yo lo he vivido, cuando te llega el equipo médico y te dice no hay salida, podemos alargarlo un día, 2, 3, pero ya no tiene salida y dices, por favor, anestesiarle y que no sufra, que es la frase que más te viene a la cabeza. Sí. Margarita. Javier ha hablado en este momento de Ramón Sampedro, el marinero extraordinario como persona, como ser humano, por su fortaleza física, que era de Puerto de Son. Yo viví 16 años en Ribeira, que está pegado a Boiro, a Puebla del Carnemial y a Puerto de Son. Yo estuve muchísimas veces en la playa de las Furnas, donde él tuvo este tremendo accidente en el que se lanzó de cabeza y se rompió la 7ª vértebra y quedó tetrapléjico. Ramón Sampedro ha sido un ejemplo de resistencia de las mayores que ha habido, y lo puedo decir porque he vivido el caso desde cerca. Ramón Sampedro también fue un precursor del testamento vital, porque él expuso que llegado un momento en el que ya no pudiese más psicológicamente resistir su situación, porque físicamente estaba bien fácil de resistir, era un hombre joven postrado en una cama mañana, tarde y noche, que no iba a morirse nada más que igual cuando llegase a una ancianidad absoluta, pero su mente no daba para más, resistió 21 años, su testamento vital no sirvió absolutamente para nada y en él decía y exponía que quería, bajo cualquier régimen, bajo cualquier situación, que se le atendiese, que él solicitaba la muerte. La muerte, él lo expresaba así de esta manera, decía que la muerte siempre daba miedo. Yo personalmente le tengo mucho miedo a la muerte porque creo que es un viaje en solitario hacia un sitio que no sabemos a dónde vamos. Soy una persona religiosa y muchísimas veces he tenido dudas de fe. Bien, estás explicando que en efecto muchas veces la eutanasia puede ser, como dije antes, un cadalso de inocentes, que por cualquier motivo nos moleste una persona y digamos, bueno, como está ya en un estado tan vegetativo, tan terminal, vamos a acabar con ella. Hay que tener en cuenta lo que piensa esta persona. No todo el mundo hace un testamento vital por escrito ante el notario dejando sus ideas expuestas, pero sí puede exponerlo verbalmente con sus familiares y decir, llegado a este caso yo quiero que se me practique la eutanasia. Bien, la eutanasia en efecto no puede ser a lo loco. La eutanasia tiene que ser una eutanasia regulada, controlada, como ocurre por ejemplo en Holanda, que ha sido el primer país, y quiero decirte, David, que hay muchísimos españoles, en este caso son ya 11 los casos de españoles que han ido a eutanasiarse a Holanda. Detrás de Holanda sabéis que ha estado Luxemburgo, ha estado Canadá y ahora últimamente Colombia también la permite. Bueno, esta eutanasia tiene que ser, como digo, muy controlada, y lo digo desde un punto no solamente humano, sino desde un punto de vista legal y jurídico. Tiene que estar controlada, tiene que tener, evidentemente, y es muy importante, que tenga la aprobación como mínimo de 2 facultativos. El facultativo que trata habitualmente con el paciente y otro que desconozca totalmente la situación.
Hay que respetar, y Javier hizo hincapié en ello, la ley de plazos. La ley de plazos hay que respetarla en todos los temas que sean sagrados como es esta. Al decir la ley de plazos me refiero a que si una persona en un momento está desesperado por los dolores tan extraordinarios que tiene, puede decir, me quiero morir, me quiero suicidar, me quiero tirar por la ventana, pero mañana se le calman los dolores y cuidado, ya no pienso lo mismo. Entonces no hay que aferrarse literalmente a las palabras de un enfermo en una situación tan dramática. Hay que darle un plazo. Tú ahora piensas esto, dentro de 15 días, como en Holanda, vamos a volver a exponer la situación a ver si realmente piensas lo mismo. Claro, siempre es muy sencillo, muy fácil hablar desde nosotros, que estamos llenos de vida, llenos de salud y sin dolores. Una persona que esté con dolores espantosos va a solicitar siempre acabar con su vida, no acabar él personalmente, sino suplicar, si es religioso, Dios mío, acaba conmigo, los médicos que tengan consideración conmigo. El caso, por ejemplo, de Ramón Sampedro o de esta señora, como ha dicho David, es distinto porque pienso que sí, tendrían dolores, pero bueno, se los podían apaciguar. Era más una situación ya de que estaban totalmente mermadas su vida y no podían vivir con dignidad. Y no interpretemos la dignidad simplemente como falta de economía, como falta de problemas sociales, no. La falta de dignidad también ocurre cuando tú te transformas en un ser que dependes totalmente de otra tercera persona, que tienes un regreso y un receso total hacia, como si dijésemos, la infancia, pero no esa infancia maravillosa en que dependías de unos padres que te adoraban, sino hacia otro receso que te hace perder totalmente la dignidad y la forma de vida porque tienes que depender en absoluto de otras personas. David. Bueno, a mí lo más interesante que me parece ahora mismo es que, como decías tú, hay que llegar a acuerdos. Antes hablábamos de los partidos políticos. Bueno, ahora los tres más o menos estaríamos en las mismas condiciones. No estaría mal o no estamos en contra de que se pueda realizar la eutanasia, sino simplemente marcar exactamente esos supuestos y esas condiciones que marcarían que una persona pudiera decidir sobre si quiere continuar pues en el estado en el que se encuentra o si, llegado el momento, pues él quiere decidir. Yo lo que entiendo es que existen muchos comités, no solamente comités éticos, sino también comités de expertos médicos que son los que deberían dictaminar en determinados momentos pues que las condiciones de vida de esa persona ahora mismo, ni siquiera con cuidados paliativos, que yo creo que en España uno de los déficits, por ejemplo, que tiene la sanidad pública es todos esos cuidados paliativos, los hospitales de paliativos que existen, pues la situación en que se encuentran sobresaturadas, ni siquiera todo el mundo puede ir a ese tipo de hospitales realmente a tener una muerte digna, sin esos dolores extremos, sin tener a lo mejor que estar con la morfina continuamente, pues hombre, yo creo que es un gran avance. Yo creo que en España, que es un estado que se considera laico, pero que estamos marcados muy condicionados por una fuerte tendencia religiosa católica, con su moral, también deberíamos hablar un poco de esos cuidados paliativos para todas estas personas que por su moral, por sus creencias, no quieren llegar a tener el punto de tener que solicitar la eutanasia. No todo es eutanasia, también existen unos cuidados paliativos y lo que deberíamos exigir también entre todos es que todos los gobiernos pues tengan unos centros realmente donde las personas que están en sus últimos momentos o incluso que esos momentos se pueden alargar muchísimo en el tiempo, ¿no? Las cosas no son inmediatas, pues se encuentren en una situación que no sea vete a tu casa y vete a morir, porque a veces se van del hospital y ya sabes que cuando te mandan vete a casa, cuando te mandan a casa es porque ya no pueden hacer nada y están simplemente esperando a que te mueras. Javier. Yo creo que hay dos palabras claves, ¿no?, en este tema. Una la ha dicho ella, que es dignidad, y otra que para mí es fundamental, que son derechos, ¿no? La primera es dignidad. Cada uno entendemos por dignidad cosas distintas. Hay personas que están en estados considerablemente deteriorados, voy a decir, pero ellos entienden que no pierden la dignidad, me parece muy bien. Tenemos que ver qué es la dignidad de una persona, ¿no? Yo entiendo que cuando te conviertes en que te tienen que ayudar porque eres incapaz de hacer nada, incapaz de comer, incapaz de moverte, no lo sé. Yo personalmente, puedo hablar de mí personalmente, para mí eso significa perder la dignidad. Yo firmaría mañana porque se me aplicara la eutanasia, llegado ese momento. Y aparte quiero hablar de otra palabra que es fundamental, que son los derechos. Estamos y en este país sobre todo,
Recuerdo, lo cuento casi como anécdota para quitarle un poco de peso a todo esto emocional que es, cuando se aprobó lo del divorcio, es decir, esto no implica que tú te tengas que divorciar mañana. Cuando se aprueba la ley del divorcio es para que el que quiera se divorcie, no para que no te obligan a divorciarte si no quieres. Es decir, cuando estamos hablando de derechos, yo no quiero imponer esto a nadie. Quiero que exista un camino y una salida para el que la quiera coger. Es decir, estos derechos no inculcan lo que quiere hacer el resto de las personas. Si alguien está en contra de la eutanasia, este derecho no le va a obligar a nadie a que tenga que coger este camino. Es decir, este camino tiene que ser un camino voluntario, como casi todos los derechos que se han ido aplicando en España. Son caminos voluntarios para aquellas personas que la quieren coger. Y lo que estamos hablando es de empezar a reconocer un derecho. Y sobre todo un derecho porque cuando ese derecho no existe, estoy hablando de una persona que se convierte en asesina. Un acto de amor. Porque hoy está juzgada por asesinato. Esto es la conciencia que tenemos nosotros de un asesino. El marido que se emociona y que hace un acto de amor y hace lo que le pide su mujer, que está en un estado vegetativo, hemos convertido a este hombre en un asesino. ¿Esta sociedad le puede llamar asesino a este hombre? Yo no me atrevería nunca a llamarle asesino. Por eso quiero dotar de derechos a aquellas familias que quieran optar por este camino. Y aquellas familias que estén en contra de esto no tienen absolutamente nada que temer. Aquí las creencias religiosas, que es lo que estábamos hablando, y lógicamente si alguien tiene una creencia religiosa que nunca va a optar por la eutanasia, me parece estupendo. O sea, le aplaudo y le respeto. Pero también tenemos que empezar a entender que hay otras visiones de otro tipo de vida que no nos influyen, y esto lo hemos vivido, los que tenemos más años, pues hemos vivido en la democracia cómo se han ido consiguiendo derechos para las personas sin que eso vulnere tu pensamiento o vulnere los derechos que tú tenías anteriormente. Con lo cual, un derecho para que mañana la gente lo pueda optar libremente, pero dentro, también digo, dentro de un marco, dentro de unos mínimos, no es una barra libre para todo esto, porque esto es mucho más complejo y lo estamos analizando. Tendría que estar un psicólogo, estar analizando los momentos, como bien decía mi compañera, los momentos que se pasan en una vida. Hay momentos mejores, peores, momentos de más depresión, momentos donde la vida nos ilusiona y momentos donde la vida nos decepciona. Esos momentos de la vida que te decepciona la vida por cualquier tipo de motivo no pueden ser un alegato para que tú tomes una decisión momentánea. Entonces, esto tiene que estar muy definido por enfermedades y sobre todo porque es la pérdida de dignidad de una persona y sobre todo que la propia persona sea la que lo solicite. Pero fundamental, el que yo defienda el derecho a la eutanasia, a una muerte asistida, no quiere decir que me parezca mal todo aquel que no lo quiera hacer. Por supuesto, esta es la gran libertad que tenemos que dotarnos en democracia, de derechos que no inculquen los de los demás. Margarita. Bien, lo primero, yo creo que tenemos que empezar diferenciando, por lo que estoy escuchando con mis compañeros, lo que es una muerte digna, conocido también como eutanasia, de lo que es una sedación paliativa. Luego la eutanasia ya es otro tercer término. La muerte digna que tanto se utiliza es simplemente permitirle al paciente que no continúe, que renuncie con todos esos tratamientos que le están alargando la vida. Eso sí, permitiéndole los calmantes que le van a ayudar a no tener unos dolores tremendos. La muerte digna depende de esa decisión tanto del propio paciente como de la familia. Hay que tener en cuenta que en el año 2017 toda la Comunidad de Madrid desde entonces cuenta con una ley de derechos y garantías para permitir precisamente que el paciente pueda elegir y tomar una determinación sobre esta situación. Pero hay una clave fundamental, es que impide la objeción de conciencia del facultativo. Es decir, si yo soy una persona religiosa, ahora soy médico y digo, no, es que yo a este señor no le quiero quitar su tratamiento, yo no quiero que muera porque va en contra de mis principios. Precisamente esta ley te obliga y te dice, no, usted incurre en una falta grave si usted se agarra a la ley de objeción de conciencia y no quiere quitarle el tratamiento a esta persona. Es más, si en 5 años incurre por segunda vez, ya no es una falta grave, sino que es una falta muy grave. Y luego tenemos la sedación paliativa, que es la más conocida y la más popular y la que se suele aplicar, y vemos, yo desafortunadamente también, igual que tú, Javier, he tenido una experiencia hace poco con una persona muy allegada, muy querida, que hubo que recurrir efectivamente a la sedación paliativa. La sedación paliativa ya es cuando se le va a deliberadamente, se le van a
a dar una serie de fármacos en una dosis ya reguladas, en la que está todo estudiado con el fin de que el enfermo pierda totalmente la conciencia, y tras la conciencia, teniendo en cuenta que sea una enfermedad terminal, vamos a aliviar su sufrimiento y lo vamos a llevar a la muerte. La muerte, creo personalmente, que igual que vivir, es un derecho. No vamos a decir solamente que el vivir es un derecho, la muerte también es un derecho. El derecho a la muerte y el derecho a morir es una parte de una verdad, y la verdad es el deseo que tenemos todos de no sufrir. El deseo de no sufrir, por ejemplo, un hijo que sea deseado y concebido con amor es un bien, pero una muerte deseada y concebida bajo el término de que el sufrimiento, la indignidad, la postración y la situación me impide vivir, también es un bien. Por lo tanto, apoyo a mis compañeros porque los dos lo están exponiendo muy bien, y casi los tres, aunque tengamos unas ideas parejas, sí, no parejas, pero sí parecidas, tenemos casi unas ideas comunes, que hay que regular la eutanasia, porque para aquellas personas a las que no se les puede aplicar ni la sedación paliativa ni la muerte digna. El suicidio asistido es otro término que mucha gente, al no existir la eutanasia, tiene que recurrir a ella cuando está viendo a ese familiar sufrir de esa manera tan tremenda como sufren algunas personas. El suicidio asistido está reconocido y está visto y está permitido socialmente en Suiza, y también hay 5 estados de los Estados Unidos que lo permiten, como por ejemplo son California, como es Washington. Nosotros no permitimos ni lo uno ni lo otro. Entonces al enfermo lo tenemos atado de pies y de manos y lo obligamos a vivir una vida indigna, y vuelvo a repetir, porque es repetitivo pero es muy real. Está muy de moda la igualdad de derechos. ¿Qué derechos tienen esta persona? ¿En qué se pueden equiparar a nosotros? Si no tienen voluntad, tienen, pero no tienen medios de deshacerse, no tienen medios para decidir, quiero terminar con esta vida que me está martirizando. Influye mucho, como no, la religión, evidentemente la Iglesia Católica, porque no todas las personas que tenemos un tipo de religión postulamos y estamos de acuerdo con las ideas de la Iglesia con relación a la eutanasia. Tenemos, por ejemplo, el caso de la religión islámica, que es una controversia absoluta. El islamismo dice que la vida viene de Dios y que solo Dios, que en este caso Alá, puede elegir el día que vamos a morir. ¿Qué hacen en todos los radicales? Como están ellos mismos inmolándose. Si dicen por Alá, cuando Alá decide cuál es el día en que tu muerte tiene que sobrevenir. Entonces hay una falsa moral en todo. La Iglesia que está diciendo que la vida depende de Dios y que la muerte también depende de Dios. Claro que sí, la vida depende de Dios y la muerte depende de Dios, pero también depende del ser humano. Del ser humano, porque hay situaciones en que tenemos que vivir de una manera tan desenfrenada, tan espantosa y tan indigna, que es necesario poner un punto y aparte en esta situación que estamos viviendo tan marginal para este tipo de enfermos. David. Bueno, varios puntos que me gustaría tratar, pero por lecturas que he tenido durante estos días por el tema, por la persona esta que su marido le ha ayudado a morir. Uno era que estaban lanzando determinados partidos políticos, para mí en algunas cosas pues muy extremistas, que en estos países donde está legislado los ancianos tienen miedo a ir al hospital porque piensan que les van a hacer esto. Bueno, esto es una tontería que lanzan así de bulo, que lo único que hacen es meter miedo para que en el debate se ensucie y se lleve a puntos que yo creo que están fuera de realmente lo que debería ser el debate, que son este tipo de supuestos y de características. Incluso otro supuesto que sería interesante, hablando cuando hablabas de los doctores, es la objeción de conciencia de los propios facultativos a la hora de asistir a esa persona, que puede ser por medio de una inyección, que tampoco vamos a decir que va a ser de otra manera, va a ser dormido y tranquilamente se va a despedir de sus seres queridos si aún está consciente. La obligación o no obligación de esos facultativos. Puede que tenga que ser algún tipo de facultativo especialista. Quiero decir, no todos los facultativos que estén en el hospital, ni siquiera todos, vamos a poner un ejemplo, todos los anestesistas, para mí no debería ser obligatorio que todos ellos, aunque estén en un estado laico y en los hospitales sean públicos, sean obligados a administrar esto, porque entra en controversia, pues a lo mejor con sus convicciones religiosas, pero sí que en todos los hospitales hubiera un tipo de facultativo que estuviera dispuesto a facilitar
siempre como una ayuda. No tiene que ser visto como voy a quitar la vida a alguien, sino voy a ayudar a una persona a que deje de sufrir, a que deje de este mundo en una situación pues un poco sana mentalmente para la familia, sana para los que la acompañan, incluso sana a lo mejor mentalmente también para él si en ese momento todavía está lúcido, porque estar en una situación... Veníamos el otro día de una excursión que he estado en París y venía hablando con un compañero y me decía, yo tenía un amigo que vivía en Holanda y se realizó la eutanasia. Dice, el poder despedirse de sus familiares, de sus amigos, tranquilamente, en paz, dice, no es una situación fácil, a ver, dice, pero esa paz y esa sensación de tranquilidad, de lo que tenía que decir, ya lo he dicho, yo creo que debería todo el mundo pensar exactamente, no si lo quiere para él, sino si permite, porque aquí lo que estamos diciendo es un derecho de otra persona, que otra persona pueda decidir hacer eso. No es una obligación, sino que otra persona pueda hacerlo. Te estaba escuchando atentamente, me llamaba la atención que en un hospital haya una persona sola que se dedique solamente a... decía al menos, y lo quería poner de esta manera porque... no sé qué tipo, para eso están los comités de expertos, yo no sé si debería ser un anestesista o si debería ser otro médico el que induce esta muerte. Sí, Javier. Bueno, yo creo que dotar a los facultativos de protocolos no está mal. Yo lo que creo es que no hay que dejarles en tierra de nadie. Es decir, que nosotros mañana a un facultativo le dieran un protocolo, mire usted, esta señora ha firmado, esta ley le ampara y esto es lo que usted tiene que hacer. Yo creo que es mejor que vean que estén en un vacío legal y que no sepan si pueden hacer algo o no pueden hacer nada. Y te voy a poner un ejemplo muy claro, que no está en el debate, pero me gustaría introducirle. ¿Qué tiene que hacer un facultativo cuando llega una testigo de Jehová y sabe que para salvar su vida tiene que hacer una transfusión de sangre? Y no se la hace porque ella ha firmado que no quiere que le hagan una transfusión de sangre. ¿Qué debería hacer un facultativo? Su código deontológico es salvarle la vida. Su código deontológico es, yo le voy a hacer la transfusión de sangre y si luego no quiere que haga lo que le dé la gana. Claro, no lo hemos regulado tampoco. Te encuentras a un facultativo que ve que se está muriendo una paciente que no quiere una transfusión de sangre, pero el médico ve que necesita una transfusión de sangre. Entraríamos en el tema de las creencias religiosas. Pues claro, estamos hablando de eutanasia, pero no estamos hablando de salvar una vida, por ejemplo, que tampoco ha entrado en el debate. Un paciente puede decidir morirse porque no le apliquen algún tratamiento. Imaginaros que alguien se inventa ahora que no puede entrarle ningún bisturí en el cuerpo y porque decide, a mí si me tienen que poner un bisturí, déjenme ustedes morir. Habría que dejarle morir. Bueno, pues esto tampoco lo hemos regulado. Yo creo que tenemos que ir avanzando con normalidad en ciertas cosas. Yo, por ejemplo, soy de los partidarios de que a esa chica hay que salvar la vida y habría que hacer la transfusión, mucho más allá de su ideología, en este caso, y yo, que este caso le está pasando y ha pasado en España, de personas que mueren, incluso ha habido el caso de que sus padres rogaban que le hicieran la transfusión de sangre porque sus padres no eran testigos de Jehová y rogaban que salvaran la vida de su hija y la hija había afirmado que no se le hiciera la transfusión de sangre. Claro, un médico, ¿qué tiene que hacer ahí? Le dejamos, que depende del médico que sea y claro, entonces yo lo que creo es que estas cosas, con tranquilidad, tenemos políticos que tienen que legislar para mejorar la vida de los ciudadanos y para que tengamos y poder hablar de esto. Es verdad que estas cuestiones en estos momentos lo que buscan son votos, pero bueno, esto es el juego político, tampoco nos tiene que extrañar, estamos en campaña electoral y buscan votos. Aquellos que no están a favor, pues están quitándole hierro y aquellos que están a favor, pues creen que pueden ganar votos. Yo no soy muy partidario de que este tipo de cuestiones salgan en periodos electorales. Soy más partidario de que salgan en periodos postelectorales para que haya una reflexión. Si no hay ningún caso reciente, mejor. No soy tampoco de los que quieren legislar en caliente, porque es verdad que a todos nos hierve la sangre, pero deberían de los políticos de todo este tipo de cuestiones sacarlas, hablar, ver el comité de expertos, ver lo que piensan, y también es cierto que hay un tipo de ideología. Y un tipo de ideología porque hay partidos más marcados por la religión y hay partidos más laicos, menos marcados por la religión. Entonces,
Pero yo no, me parece que lo primero que hay que poner son cuestiones humanas y médicas, que es lo que estamos hablando, y luego habrá cuestiones morales y religiosas para que cada uno decida lo que quiera hacer. Pero de verdad, saquemos la otra parte. ¿Deberíamos de salvar la vida a esta chica? Esto, ¿por qué no ha entrado en el debate? O sea, tenemos miedo a la eutanasia y sin embargo estamos permitiendo que una persona muera porque decide en ese momento. No es una decisión que quiera morir, pero está tomando una decisión que le lleva a la muerte. ¿Deberíamos de respetar esa decisión? Margarita. Bueno, ahí ya tendríamos que empezar regulando las leyes. Y son otras leyes que no tienen que ver absolutamente nada con la eutanasia. No, digo, por el tema de protocolo. No, Javier, te doy la razón en lo que estás exponiendo, porque además realmente es un tema serio y muy importante, trascendental, que pocas veces hemos pensado en ello. Hemos pensado en nuestra casa, cuando estamos viendo la noticia, entonces todos nos volvemos a hablar, predicar y decir, pero luego no lo llevamos a debate. Yo te doy la razón, además al 100%, en lo que estás diciendo. Para mí se debía de permitir que esa persona viviera, no dejarla morir. Sobre lo que David ha dicho de que en Holanda, con la implantación de la eutanasia, con la legalización de ella, hay gente de edad que tiene miedo cuando acude a un hospital, te doy toda la razón, porque en efecto lo he leído, lo he oído y me he informado de que hay personas que a avanzada edad, cuando los llevan al hospital, tienen muchísimo miedo a que llegados allí los dejen morir. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la eutanasia no solamente depende de lo que tú decidas, sino también de lo que tu familia informe, de lo que tu familia considere. Imagínate que esta persona depende de alguien que no le tolera, alguien que no te tiene afecto o alguien a quien le molestas. Aprovecha esta oportunidad y dice, pues me voy a deshacer de esta persona. Desde el punto de vista que explicó Javier en el tema religioso, para mí la religión tiene mucha importancia en lo que se refiere a la vida, pero tiene que tener poca en lo que se refiere a las decisiones de la muerte. La importancia de la religión para mí, te sirve en vida porque te da un sentido pleno, te ayuda para ponerte unos frenos al ser humano en cuanto a las situaciones de odio, de rencor, para olvidar el perdón, a la falta de caridad con el prójimo, te sirve para aprender a respetar a los demás, te sirve para aprender a respetarte a ti mismo. Pero la religión, utilizar a la religión para una toma de postura con relación a la eutanasia me parece injusto, porque el ser que está sufriendo, el ser que ve que su vida ya no tiene absolutamente nada que esperar y que depende sencillamente de unas ideas religiosas, eso es muy duro. La religión dice, la Iglesia Católica concretamente, que en efecto nosotros la vida consiste en vivir y hay que aprender a vivir con el sufrimiento. Lo veo muy bien, pero no tenemos por qué las personas que decidamos mitigar este sufrimiento no lo podamos hacer. Yo no digo que haya místicos, que santos, a los que son, vamos, llevarlos a los altares es poco, que han preferido morir de una manera sangrienta con tal de defender sus ideas religiosas. Pero yo voy a hablar, aunque no es correcto personalizar, me considero persona creyente, religiosa y practicante, y si me viera en una situación como en la que se ven los enfermos de ELA, como se ha visto Ramón San Pedro, yo sí pediría que efectivamente se me practicase la eutanasia basada, como está diciendo David, el amor. Y al decir el amor, aunque suene muy duro, el amor de mi familia a mi lado, pudiendo despedirme, pudiendo pedir perdón, pudiendo solicitar una ayuda, aunque parezca una contradicción, una ayuda religiosa y una paz para mi espíritu. David. Es que yo llegaría al punto de decir, ¿quién eres tú para decidir si yo puedo o no morir con dignidad y con calidad? Mira, en el Ayuntamiento de Medina del Campo hace un par de años, se creó en el Centro de Acción Social un comité ético para determinados supuestos en los que los expertos, los psicólogos, los trabajadores sociales, pues encontraban dudas y aquí se han unido para crear un comité ético. Bueno, ¿cuántos comités éticos se tendrían que juntar para poder hablar de todos estos supuestos? Pues entiendo que el sacar una legislación sobre esto no es una cosa ni de 2 días, sino que lleva un trabajo detrás y que los expertos, los médicos en este caso, habrá juristas posiblemente, las cosas no las hacen a la ligera. Con respecto a la religión, yo también soy católico, apostólico romano. Lo que no tengo tan claro es si soy seguidor de la jerarquía. Quiero decir, las escrituras son las escrituras y quien las interpreta se supone que son los sacerdotes, que están a pie de calle, pero tenemos luego una jerarquía que a veces también se olvida pues de determinadas cosas y dice las cosas muy a la ligera. Y eso condiciona
Y yo el lamento que yo tengo es que condiciona a muchísima gente a la hora de hacer su vida diaria. Estamos en contra de la eutanasia, sí, contra la eutanasia. Estamos en contra de no sé qué, sí, estamos en contra. Tenemos ahora mismo un mar Mediterráneo lleno de muertos y realmente ahora estamos diciendo si alguien en su cama que está postrado, que no tiene solución, puede decidir sobre su propia muerte, no la de los demás, sino sobre la propia suya. Pues creo que estas dicotomías, el blanco y el negro y todas estas cosas que a veces nos plantean, la jerarquía vertical que tienen algunas instituciones que para mí pues están muy alejadas en algunos casos por lo menos de lo que debería haber sido, me rompen el alma. Y me rompen el alma pues porque yo no me considero más ni menos para poder decir a alguien lo que debe hacer en su vida. Y aquí ahora mismo lo que estamos hablando es del derecho de alguien a hacer con su vida. No va a afectar a mi vida ni a la tuya. Posiblemente va a afectar a los que le rodean, que es directamente su familia, que posiblemente en esos momentos estén viéndole, espero que con el ansia y con la esperanza de que ojalá hubiera una solución. A nadie le gusta que le den una enfermedad o una agonía larga, que le den una solución para no tener que estar sufriendo. Va a ser muy rancio lo que voy a decir, pero yo hace unos años tenía un perro, estaba malito, muy malito, y yo llamé a un veterinario porque no quería verle sufrir más. Si no lo quiero para mi perro, imagínate para alguien que quiero mucho más, que es una persona. Javier. No, es muy rancia, ya lo he dicho. Pero no, o sea, muy superficial por el tema de comparar una persona con un animal que no tiene ninguna comparación. Yo creo que al final estás hablando de un animal y hay verdaderos cariños hacia las mascotas y por supuesto no es ninguna cosa rancia el que una mascota se convierta en una parte pues de una familia, incluso importante, una cosa que yo respeto. Yo tengo una mascota y ahí está con nosotros, y todo el mundo que tiene animales de compañía, que los que nos gustan los animales, pues sabemos lo importante que llegan a ser un animal. Bueno, yo, si entramos en el tema religioso, bueno, al final, como yo soy un defensor yo que no soy creyente, soy un defensor de todas las religiones que convenzan y que nos impongan, entonces a mí nadie encontrará que hable ni una palabra mal de ningún tipo de religión, ningún tipo de creencia, siempre que ésta sea de convencimiento y no de imposición. Que podríamos entrar en un debate demasiado largo de lo que se está imponiendo, no se está imponiendo, o cómo se imponen ciertas religiones, o cómo nos imponen cuando tienen mayoría o no tienen mayoría los ciudadanos. Creo que un día lo dije, cómo están sufriendo los cristianos en todos aquellos sitios donde no son mayoría y al final acaban reducidos. Pero bueno, lo que entramos es en la parte del tema de lo que volvíamos al principio, es una parte ideológica, es decir, yo no voy a entrar si alguien cree que porque pida la eutanasia no va a ir al cielo. Yo no voy a entrar en eso, porque cada uno, si alguien lo cree de verdad y lo cree firmemente, pues con no pedirla está completamente. Lo que entramos es en el tema de derechos de los demás. Es decir, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, de que mientras mis derechos no se inculquen, yo no tengo por qué decir cómo tienen que vivir los demás. Yo he hecho muchas quejas de que muchas veces cuando se legisla, y el otro día tuvimos un debate de los pueblos y lo que pasa, muchas veces se legisla desde las ciudades cómo tienen que vivir la gente de los pueblos, porque no conocen su estilo de vida y se prohíben cosas o se hacen cosas que al final lo único que hace es complicar la vida de los pueblos. Pues en muchos de los casos pasa igual con el tema de los derechos. Queremos que la gente viva como nosotros creemos que debe de vivir. Y yo lo que soy muy partidario es de que aquellas personas que quieran ampliar sus derechos y que inculquen los tuyos puedan tenerles siempre y cuando no sean aberraciones, porque nos podemos encontrar con verdaderas aberraciones y podemos dar por hecho cosas que luego pueden llegar a alguien lo dijo una vez, y lo dijo, yo creo que lo dijo un político, ¿no? Si mañana matar un cerdo es un asesinato, eso significa que hay un asesino, quiero decir. El problema no es matar al cerdo, sino el problema es que si es un asesinato, mañana habrá un asesino, y lo que va a hacer al día siguiente es juzgar a este asesino por matar. En el caso que nos lleva, la historia también está en el resto de la familia, es decir, si mañana alguien, y casi todos los casos, y no he conocido, la verdad es que no estoy en Holanda y no sigo los casos, pero habrá de todo, por eso hay que legislarlo muy bien. Pero si mañana esta persona que ha hecho este acto, que para mí es un acto de amor,
no es un asesino. Mañana si un familiar ve que otro familiar está sufriendo y quiere desde el amor, no desde la convicción ni desde el testamento, desde el amor, poner fin a ese sufrimiento, son actos de amor que no tiene por qué convertirte en un asesino, y no un asesino ante todo, ante la justicia, ante la ley, y no tienes por qué ir a la cárcel. Estas cosas también tenemos que darnos cuenta de que, aunque no es muy relevante, tenemos que entrar en qué es lo que pasa y no discriminar. Es decir, yo que una persona se tenga que marchar, y esto me remonto hace muchos años, cuando había gente que se tenía que ir a Inglaterra a abortar, si tenías dinero, y si no tenías dinero, te ibas ahí y te abortabas con agujas de coser. Esa era la diferencia. Entonces, en algún momento hubo que regularlo. Yo no voy a entrar a porque no es el debate del aborto, pero en algún momento hubo que regularlo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que no podemos hacer es que yo, si quiero hacer esto, me puedo ir a Holanda, y tú, si no te puedes ir a Holanda, lo tienes que hacer aquí. Entonces, primer problema, saquémoslo a debate, y sean los políticos los que lo saquen a debate, fuera de la campaña electoral, si puede ser mejor. Segundo, pongamos todas las cuestiones de los por qué sí y por qué no debemos regularlo, por qué sí y por qué no debemos regularlo, y luego que cada uno de nosotros decidamos a quién queremos confiar nuestro voto, porque no será solamente por esto, será por otro montón de cuestiones, que esté más cerca de nuestras percepciones de idea de vida, y habrá otros partidos que estén más cerca de otras percepciones de vida. Eso no decidirá el voto, y el que lo diga así estamos mintiendo, porque al final no es solo una cuestión lo que percibe el voto, sino otras muchísimas cuestiones, pero eso hará saber quién nos representa o quién no nos representa, o a la hora de tomar una elección nos pesará en su justa medida. Margarita. Vamos a ver, yo, tal y como estás exponiendo tú, Javier, lo que estás diciendo lo voy a resumir en dos palabras, que es la de vive y deja vivir. Bien, la muerte es parte de la vida, como es el desarrollo en la pubertad o como es la vejez, y hay que aprender a vivir con este axioma y tenemos que inculcarlo a nuestros hijos desde niños. Llegado a un punto tan serio y tan grave como es el que estamos tratando ahora, como hay infinidad de ellos por resolver y pendientes, creo que todo lo que ha dicho David, todo lo que ha dicho Javier, todo lo que pienso yo y todo lo que pueden pensar los demás, todo es correcto. En efecto, cada uno tiene unas ideas. Esta postura se va a diferenciar exclusivamente por las ideas, o bien religiosas o bien políticas que tengamos. Yo no veo mal que de cara a las elecciones traten de meter los partidos políticos estos temas que son tan de actualidad, porque efectivamente es la base que ellos tienen y es la carta y el as que ellos tienen para que la gente votemos a sus partidos. Ellos no se presentan porque sí, se presentan porque tienen unas finalidades, unas veces porque tienen vocación de políticos, otras veces porque tienen vocaciones personales y otras veces porque en realidad quieren ayudar a la población, quieren ayudar al ser humano en todas esas dificultades que tenemos como ciudadanos normales que somos. Tú nombraste antes el aborto, yo creo que ya se debatió en su momento. El aborto es un tema muy serio, pero tan serio como el aborto, en este caso es la eutanasia, porque se relaciona, ambos se relacionan con lo que es el dejar vivir o el dejar morir, es decir, con la muerte o con la vida. Yo me manifesté antes diciendo que soy partidaria, creo que soy partidaria de la eutanasia. Claro, es muy fácil, es muy sencillo exponerlo desde este momento, que vuelvo a repetir, estoy llena de vida. A lo mejor si me veo frente a la muerte me aferro a la vida de una manera desesperada y no quiero abandonarla. Yo adoro la vida, yo amo la vida, pero también adoro la vida con salud, adoro la vida con plenitud, con conocimiento, con constancia y hecho de mis actos. No adoro una vida postrada en una cama con dolores y con sufrimientos. Yo no creo que estas personas que toman esa decisión tan grave, tan espantosa de decir quiero morir, digan quiero morir por amor al arte. Es evidente que hay gente que, yo no sé, siempre en las facultades o porque tiene sus facultades mermadas, decide abandonar la vida y suicidarse. Y a lo mejor resulta que su vida, tú dices, ¿cómo ha podido esta persona suicidarse si está llena de beneficios su vida? Beneficios que nosotros conocemos. Quizá dentro de uno, la vida, nadie sabe de uno mismo tanto como el interior de esa persona. Pero de todas maneras, la eutanasia no se debe tomar a la ligera. David expone muy bien lo de que él no es dueño de nadie de decidir sobre la vida o la muerte. Está muy bien expuesto, pero también es verdad que si no hubiese una regulación entre todos los seres humanos, esto iba a ser
una anarquía. Yo voy y mato a este porque me parece, tú me matas a mí porque te parece a ti y el otro mata de más allá porque también le parece. Todo tiene que estar regulado y la eutanasia tiene que estar regulada por encima de todo, siempre respetando y teniendo en cuenta la consideración de esas personas que están en una situación dramática y que no seamos cínicos con nosotros mismos, que no tengamos esta falsa moral al decir, no, eutanasia no, pero sedación paliativa sí. ¿Qué es la sedación paliativa? Nada más que una eutanasia jurídicamente consentida. Si yo me estoy muriendo ahora con un dolor, con un sufrimiento, los facultativos me están diciendo, no hay nada que hacer. Ya se ha desarrollado todo lo posible que se puede desarrollar. Nuestros conocimientos facultativos, la ciencia y la técnica no da más. Esta persona va a morir y va a morir con un sufrimiento tremendo. Le consulto a ustedes, porque en la sedación paliativa no se le suele consultar para nada al paciente. Se le consulta a los familiares. Quieren que lo desconectemos, quieren que lo sedemos y son los familiares los que normalmente, cansados psicológicamente de ver este sufrimiento de la persona a la que tanto quieren, dicen sí. ¿Vamos a sedarlo o sí, vamos a desconectarlo? La eutanasia es diferente, la eutanasia se le va a preguntar a la persona y si esa persona no está capacitada para decidir, se le va a preguntar a su familia, excepto, como hemos dicho antes, si existe un testamento vital o un testamento simplemente notarial, que es igual que el testamento vital, pero con otras características, pues que diga, yo quiero que se donen mis órganos, o yo quiero que me atiendan, o no quiero que me entierren aquí o allá, o quiero una misa con 20 sacerdotes. Y entre ello puedo decir también, quiero que en un caso de angustia, de situación dramática para mí, se me desconecte o se me permita elegir si quiero vivir o morir. Tenemos que finalizar. Última ronda para concluir. Decir eso, comenzamos por David. Yo no sé qué haría llegado el momento. Porque lo que dices, ahora mismo digo que sí y lo mismo llega el momento y digo, yo me agarro aquí que no me quiero ir. Yo no sé lo que haría. Lo que desde luego no quiero es decirle a otro lo que tiene que hacer. Por eso digo, no se debe imponer, se debe sacar claramente cuáles son los supuestos en que alguien puede decidir. No creo que en este caso la moral religiosa de nadie tenga que estar por encima de la moral incluso no religiosa del resto, es decir, personas que sean en España pues agnósticos o que sean judíos, budistas, ortodoxos o confucionistas, otra religión tenga que imponerle una moral suya. No es la mía, desde luego que no es la mía, pero yo no quiero imponer a nadie, en este caso, que pueda decidir sobre lo que quiere hacer con su vida llegado ese momento. Estoy de acuerdo con Javier, no se debería sacar esto en campañas políticas porque ahora mismo lo que hacen muchos de los partidos es simplemente vender tendencias. ¿Qué dice la mayoría de la gente? Tal cosa, pues vamos a ver si vendemos esa parte, por lo menos a los votantes que yo tengo. Y yo creo que se debería extrapolar porque es un tema suficientemente importante, por lo menos a nivel sentimental, que a todos nos puede tocar en algún momento, que no debe ser tan superfluo como llegar y decir, bueno, pues sí o no, no es ni sí ni no, sino hay que sentarse, hay que hablarlo tranquilamente y los políticos, cuando han tenido mayorías, no lo han hecho. Por lo tanto, ahora mismo están aprovechando en algunos casos pues simplemente para posicionarse y no creo que tenga que ser así. Antes se comentabas el caso de Ramón Sampedro. ¿No crees que a lo mejor dentro de 20 años o 25 años cambia tanto pues lo que es un poco la ciencia que a lo mejor se podía ver incluso mejorar algo su estado físico? Sí, bueno, porque estamos hablando, claro. Era tetrapléjico, con lo cual, y por lo menos en la película de Mar Adentro era bastante mayor, con lo cual ahora mismo tampoco habría tenido ninguna solución. Y de todas maneras, por lo que yo conozco de Ramón, que tampoco es que yo sea un seguidor aférrimo a lo que hacía, desde luego era más una cosa psicológica que por el estado en sí del sufrimiento de estar paralizado, porque realmente sentir no sentía. Sentía mentalmente pues el sufrimiento de no poder viajar, de no poder moverse, de estar anclado a una cama y no poder pues las necesidades básicas ni siquiera hacerlas. Y claro, para él eso era el sufrimiento. Sí, pero Javier, la ciencia avanza tanto que a lo mejor dentro de 20 años lo que ahora es imposible... Hoy ha salido una noticia esperanzadora con el tema de cáncer, por ejemplo, de páncreas, que es uno de los menos curables, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya han dicho una noticia y los fármacos no estarán hasta dentro de 10 años, pero bueno, todo avanza, ¿no? Yo qué duda cabe que la medicina está avanzando mucho, pero habrá personas, normalmente este tipo de medicina
desde que empezamos los primeros descubrimientos hasta que esto se traduce en tratamientos a humanos, suelen pasar 10 años, con lo cual estamos hablando que aquellas personas que estén en un estado como el que estamos hablando, la medicina no les va a poder ayudar. Sí, para concluir. Yo solo dos cosas, para intentar ser rápido. La primera, siempre nos hemos preguntado si los partidos políticos cogen las encuestas del CIS y cogen opinión dependiendo de cómo estén las encuestas del CIS. Pero por otro lado dices, tampoco es malo. Si cogen lo que piensa la mayoría de la gente, pues a lo mejor van bien encaminados. Es mejor que cojan y recojan lo que piensa la mayoría de la gente que no. Y me voy a acabar, quiero acabar esta tertulia, en los debates, esta tertulia, con aquellas frases que dijo aquello que pensaba este piloto que aterrizaba en el río Hudson, ¿no? Que pensaba que iba a morir. Y dijo tres cosas. La primera, que lo único que sentía cuando pensaba que iba a morir era que tenía que haber pasado más tiempo con los seres queridos, familiares, amigos, que se daba cuenta de que le había faltado ese tiempo. La segunda cosa que pensó, que yo la llevo a cabo y la llevo como bandera, es: prefiero ser feliz que llevar razón, que había discutido demasiadas veces, y era mucho mejor ser feliz que llevar razón. Y la última que dijo es: la muerte no da tanto miedo. Margarita, para cerrar el debate, o la tertulia. Aquí en la tertulia quiero decirle a David que Ramón Sampedro solo tenía 25 años cuando tuvo su accidente y solo 46, 21 después cuando falleció. Lo que ocurre es que físicamente estaba muy deteriorado por la tensión que vivía, por la situación tan estresante y tan triste que le ha tocado de estar toda la vida a lo que me refería con mayores. En la actualidad no hay nada que pueda arreglar una tetraplegia, con lo cual ahora mismo ya no tendría 46. Tendría ya 65, 66. Tenía los 46. Bien, yo quiero decir que cada uno tiene que tener las ideas claras y saber qué es lo que quiere si en la vida se le presenta una situación semejante. Dedicamos mucho tiempo a pensar en otras cosas, unas importantes y otras banales. Por favor, dediquémonos a nosotros mismos unos segundos por lo menos para saber con seguridad qué es lo que sentimos y qué es lo que vamos a pensar y qué es lo que vamos a desear si la vida nos sitúa en una situación tan dramática como la de elegir si la vida sí, si la vida no, si la eutanasia sí o si la eutanasia no. David, Javier, Margarita, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta tertulia. Gracias a vosotros, tanto a ellos como a ti.